Bueno, muy buenas tardes, noches. Hoy es jueves 26 de junio de 2025. Acabamos de ver La Quimera de Oro, una película escrita, dirigida, producida y protagonizada por Charles Chaplin. Es una producción que acabamos de hacer a propósito de estarse cumpliendo este año 100 años del estreno de esta película. Hay una versión, eh, una nueva versión del mismo Chaplin del año 42. Esta que acabamos de ver, la que se consigue, bueno, felizmente, al menos los largometrajes de Chaplin, vamos a estar hablando un poquito de eso muy brevemente, es relativamente sencillo conseguirlos. Esta es una copia, una muy buena copia, restaurada, que hace la gente de Criterion, junto con unos italianos, no recuerdo ahorita exactamente la referencia, No, y alemanes también, ahí hay y muchos además pedazos, copias de. eh, ellos agarran o sea, porque lo que entiendo es que se pierde el original, pero bueno, quedan algunas, se recuperan algunas partes. Hay algunos, digamos, privados o coleccionistas, no lo sé, no conocemos la historia con detalle, que tienen seguramente alguna copia o algunas partes importantes de esa versión original. Total, que ese es un trabajo de restauración bastante bueno. Ellos dicen que se nota, bueno, ciertamente un experto debe notarlo, ¿no? Hay algunos desniveles en cuanto a calidad de imagen, pero lo cierto del caso es que ellos reconstruyen una versión, que incluye, por cierto, la banda sonora de Chaplin del 42, pero reconstruyen una versión que se parece muchísimo a la que vio el público en 1925. Esa es una película que se puede conseguir, repito, relativamente fácil. Esta específicamente es una que se consigue en esta página rusa, que es una maravilla, Ocarru, y bueno, en otros lugares también, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que no es complicado ubicarla. ¿Y ubicarla para qué? 100 años después. Bueno, porque es una absoluta maravilla del cine, ¿no? Una película entrañable. Yo creo que evoca un montón de cosas, incluida la nostalgia, pero sobre todo es una película hermosa. eh, por supuesto, bueno, cómicas literalmente, ¿no? Con escenas que son al mismo tiempo humorísticas y hermosas. Es muy, muy grato siempre volver a Chaplin. Esta es una película, para hablar de esta película nos acompaña nuestro Gracias, amigo Reinaldo. Guido González Rodríguez. Guido ya ha estado en varias oportunidades aquí, de hecho, en varias de las ocasiones en que nos hemos sentado acá a conversar sobre películas. ¿Te acuerdas de este ciclo que hicimos el año pasado a propósito de política, cine y fascismo? Cine y fascismo, sí. Guido nos estuvo acompañando y estuvo comentando, opinando en varias de esas jornadas. Eh, Guido es realizador audiovisual y cinematográfico, facilitador y promotor sociocultural. Bueno, luego en el video van a tener un poco más de detalles sobre su trayectoria. Bueno, invité a Guido para que conversáramos sobre esta obra maestra. Es la En el momento en que Chaplin estrena esta película, ya Chaplin es un absoluto fenómeno. Sí. Digamos que no es que está comenzando y entonces la gente está descubriendo a Chaplin, está descubriendo la maravilla que es, no. O sea, por lo menos una década antes ya hace muchos años se hablaba de la Chaplin manía. Era eso, era un absoluto fenómeno de masas, con películas muy, muy taquilleras. Ya en este momento Chaplin ha hecho, yo no las conté, o sea, lo anoté por allí, pero en este momento Chaplin ha actuado entre las que ha hecho, porque las ha dirigido y las que ha actuado, deben ser como 30 40 películas, Es una cosa posible, porque es una impresionante. industria muy vigorosa. Claro, estamos hablando o sea, porque el tipo, Chaplin filmaba con X empresa y se comprometía a hacer 12 videos por lo que hoy llamaríamos videos, porque Exacto. realmente eran películas bastante cortas, muy Sí. cortas. Eran casi sketch de Exactamente, corta duración, sí. cosas realmente cortas.
Pero bueno, llega un momento en que Chaplin, digamos, en tanto que artista, para decirlo en términos muy coloquiales, se pone serio y dice, hermanos, yo voy a comenzar a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Y tenía todas las condiciones del mundo para hacerlo. Lo que no le resta mérito, todo lo contrario. Es decir, un hombre al que no le faltaba dinero, no le faltaba fama, y aprovecha esa circunstancia y dice, yo quiero tomar control sobre el trabajo, sobre lo que estoy haciendo. Y aquí es donde, o sea, me parece que es como información de contexto muy valiosa porque ahí es donde cobra más relevancia digamos, o importancia, o uno puede comprender un poco más la importancia de La Quimera de Oro, ¿no? Estrenada como, o sea, con el título original en inglés, por supuesto, es The Gold Rush. Es su tercer largometraje, es decir, ya aquí es Chaplin haciendo largometrajes. Tiene muy poco tiempo que hizo The Kid. Después hace otra película en la que él no aparece, que es un fracaso de taquilla, porque, Exacto. o sea, como es que Chaplin va a hacer una película y no va a aparecer. Hay como un cameo, pero bueno, no es una película en la que aparece él como protagonista, es un brevísimo cameo. Y bueno, y después de ese fracaso de taquilla viene con La Quimera de Oro y es un gran éxito. Es una película que comienza a filmarse en febrero de 1924. Para la época, esto es una mega producción. Es una mega producción. Sí. Ahí viste las primeras imágenes estas en las que aparece, muy impresionante, por cierto, en exterior. Son imágenes grabadas en exteriores con extras, y estamos hablando como de 600 extras, ¿no? Por supuesto, no toda la película, o sea, no todas las escenas que vemos en la nieve son ellos en la nieve, ¿no? Ahí también... Sí, hay mucho estudio, lo que pasa es que está hecho con tal maestría que es difícil a veces identificarlo. Distinguirlo. Pero en todo caso, la novedad es que hay exteriores, ¿no? Y Sí, exteriores es también una hay película exteriores, sí. bastante cara para la época. La última escena se rueda en mayo de 1925, es decir, se acaba de cumplir los 100 años exactos, después de 15 meses de iniciar el rodaje. Y en agosto, es decir, nosotros nos adelantamos un poquito, en agosto de ese año, en 1925, se estrena y bueno, es una de las películas más taquilleras de esa era del cine mudo, ¿no? Otra cosa de contexto también, antes de darle la palabra a Guido, que es a quien realmente queremos escuchar, es no solamente Chaplin como, pasa que el fenómeno y casi que el mito o la leyenda Chaplin es indisociable de Charlotte, del vagabundo, ¿no? El vagabundo también en ese momento, es decir, el vagabundo aquí que es ¿cómo es que? Prosecutor, bueno, un hombre que está buscando la fortuna, ¿no? No recuerdo Sí. cómo es que lo identifican en el guión, pero bueno, Es un Charlotte. perseguidor de fortuna, pues. Exactamente, pero Charlotte es el mismo vagabundo. Es un pícaro, la verdad. Fíjate, ¿no? Sí. Esta figura específicamente ya también tiene muchos años que apareció en pantalla bueno, The Kid es Charlotte. Y es Charlotte, sí. Y bueno, es Charlotte de nuevo, una nueva aventura, ¿no? En ese momento tiene exactamente 11 años que vio la luz el vagabundo como personaje en esta película Carrera de autos para niños en Venecia, una película de 1914. Yo te comentaba, Guido, que, bueno, leyendo para sentarnos a conversar acá, me conseguí con una reseña que hace esta persona, Lucy Sante, en la página de Criterion, bellísima, y me encantó el primer párrafo, que permítanme leérselos para ahora sí darte la palabra. Dice Lucy Sante, ver la Quimera de Oro, 1925, es una experiencia extrañamente comunitaria. Incluso si la ves en una pantalla pequeña, a solas en tu habitación, porque fue uno de los primeros fenómenos culturales verdaderamente mundiales
y ha disfrutado de una vida inusualmente larga para una película. Junto a ti, junto a uno, espectralmente, están la mayor parte de un siglo de personas, en todos los rincones del mundo, en opulentos palacios de cine y escaparates de barrios marginales, con equipos de última generación y sábanas colgadas de árboles. Su humor y poesía trascienden las fronteras culturales e históricas y nunca ha habido un momento en que eso estuviera en duda. Sigue siendo la comedia muda más taquillera. Cuando La Quimera de Oro se estrenó en Inglaterra, la BBC Radio transmitió 10 minutos completos de risas del público desde el estreno. Cuando se estrenó en Berlín, una secuencia, el famoso baile de los rollos, en la traducción, tuvo una acogida tan entusiasta que se volvió a proyectar, un raro ejemplo de un bis cinematográfico. Bueno, Guido, hermano, Sí. adelante. Sí, yo considero que veamos hoy La Quimera de Oro es, bueno, un fruto de lo que ha sucedido con la industria cultural, que nos permite, además de todo, reflexionar acerca de sus orígenes, acerca del impacto que tiene hoy, de su desarrollo. Me refiero a la industria cultural. La industria cinematográfica es uno de los pilares más importantes de la industria cultural como la conocemos hoy en día. Yo considero, por ejemplo, el hecho de que nosotros ya casi no podemos soñar sin imágenes audiovisuales registradas, reproducidas por medios masivos. Eso es producto de que el cine es como si hubiera sembrado una semilla en la subjetividad de la especie humana. Sí, nuestra memoria, ¿no? En nuestra memoria ya casi nosotros imaginamos haciendo uso, o sea, encontrando recursos en imágenes creadas por la industria cultural cinematográfica. Sí. Y eso es, digamos, es nuevo. Somos nosotros los de los últimos 120 años que estamos marcados por eso, ¿no? Por esa en la cultura de la especie humana. Y eso es bastante importante porque también representa una ventaja del imperialismo estadounidense. El imperialismo estadounidense dominó esa imagen, a pesar de que es mundial, a pesar de que hay cinematografías de todos los lugares del mundo. Cuando se pudo reproducir esa técnica que se desarrolló simultáneamente entre Francia y Estados Unidos, esa técnica, como lo hicieron los hermanos Lumière, comenzaron a registrar imágenes en el mundo entero. Y a partir de allí empezó también a contagiarse en el mundo entero, empezó a querer reproducir imágenes propias a través de esta técnica. Sin embargo, quienes lograron por primera vez, como pioneros en ese sentido, de crear con estas imágenes una reproducción contagiosa donde todos querían verlo, es decir, como un fenómeno colectivo y a la vez personal, porque sucede en cada uno de nosotros, pero sucedía antes en la sala de cine, y luego con la reproducción masiva comenzó a ser una revolución colectiva. El cine llegó como una mitología de lo cotidiano, como lo refería Rodolfo Izaguirre. Gracias a Rodolfo Izaguirre con ese programa de radio Mitología de lo Cotidiano, que yo disfruté tanto y que tiene un concepto que yo considero que debemos volver a verlo hoy. Yo creo que lo importante de estos 100 años de esta película es para poder resaltar la relevancia que tiene ese fenómeno hoy en día en nosotros. Yo considero que en la cinematografía se ha dado también una de las batallas culturales más importantes en contra del imperialismo. Eso aquí lo tenemos muy claro porque
en aquel festival de cine de Mérida, del cine latinoamericano de Mérida de 1968, digamos, ahí hubo como una especie de nueva trinchera de lucha a través de los cineastas latinoamericanos que estaban reflejando las luchas populares y revolucionarias, gracias a que surgió con fuerza la técnica del 16 milímetros, que era más portable que la de 35, se podía filmar y reproducir con menos músculo, con menos capacidad logística. Entonces comenzó a ser una herramienta de lucha del cine latinoamericano, y aquí estuvieron cineastas de toda Latinoamérica en Mérida en 1968 y creo que impulsaron la militancia a través del cine, la militancia de la lucha popular a través del cine. A partir de ese momento, bueno, surgieron grandes hitos de nuestra cinematografía latinoamericana, argentina, cubana, venezolana, mexicana. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en ese festival estuvo aquí un cineasta de tantos artistas argentinos que fue desaparecido por la dictadura, que fue Raimundo Gleiser. Entonces el cine se convierte desde temprano en un área de lucha, de guerra cultural, de batalla cultural, por la capacidad que tiene de crear una iconografía, por la capacidad que tiene de registrar símbolos y fijarlos en la memoria, por no llamar eternizarlos, porque hay muchos cineastas que por pasión dicen que es una eternización de la imagen, y probablemente podemos verlo así también, ¿no? Sin embargo, las películas desaparecen. Las películas, su formato material puede desaparecer. Y es uno de los problemas culturales que se enfrentan hoy, es decir, que lo reconocen instituciones multilaterales, nacionales, la recuperación de la memoria. En Venezuela hacemos unos esfuerzos, en todas partes del mundo se hacen grandes esfuerzos. El problema del archivo, ¿no? El archivo, sí. Y bueno, como está sucediendo hoy, tengo entendido que en estos meses se está reestrenando La Quimera del Oro en Europa y Estados Unidos en una versión 4K, ¿no? Para verla otra vez. Y acerca de la película yo creo que hay cosas que tenemos que resaltar, que considero que son bastante importantes. A veces yo creo que no hay tantos datos ni tantos registros como para afirmar algunas cosas. Sin embargo, bueno, por supuesto, todo el mundo puede filosofar acerca de eso. Por ejemplo, acerca de la capacidad del artista. Porque Charles Chaplin crea este personaje y yo no puedo sino pensar, un poco viendo su biografía, que es una representación de sí mismo, de esa infancia en la pobreza de donde él venía, y es el personaje está siempre en una batalla de contraste de desigualdad social, ¿no? Siempre, o sea, su personaje es eso, un personaje que está luchando en el medio de la desigualdad, y él siempre, el personaje de Chaplin, siempre logra, a través del humor, a través del tropiezo, del accidente, como sucede en la picaresca española, siempre logra zafarse, siempre logra o zafarse del peligro, o logra por lo menos una reivindicación, un reconocimiento, ya sea por el equívoco, el accidente o su propia capacidad de amar. Eso es creo que una síntesis importante del personaje que crea Charles Chaplin. Y en La Quimera del Oro yo considero que es muy especial porque también en el reino de la especulación he leído, que los que han estudiado la película, que Charles Chaplin se inspira en muchas historias, anécdotas, crónicas de las personas que participaron en esa fiebre del oro. Claro. Y también, por supuesto, hay una novelística
acerca de eso estadounidense, del que el más importante es Jack London, que creó otro por cierto, autor socialista estadounidense, ¿no? Que es verdaderamente importante lo que él aporta para esta visión diferente, más solidaria acerca de la organización social, de la sociedad. Entonces Chaplin se inspira en esta historia y yo considero que no es en vano que él se inspira allí, ¿no? O sea, este personaje en esta lucha en el medio de la desigualdad es un personaje muy especial en un contexto en el que son varias décadas de una fiebre del oro que representa, considero yo, algo que está desarrollándose en el alma de la especie humana desde hace mucho, que es la riqueza. La riqueza como cambio absoluto de las condiciones, ¿no? La hostilidad de la naturaleza cambia con la riqueza que adquiere, en este caso, los buscadores de oro, que atraviesan, además de todo, penurias, dolores, esfuerzo, calamidades, accidentes, ¿no? En el contacto directo con la extracción de ese mineral de la tierra para convertirlo en riqueza. Y entonces yo considero que ahí está uno de los temas más importantes de la película, el valor, del que se ha escrito mucho, del que hay teorías acerca de la forma en que la especie humana ha determinado cuál es el reconocimiento mayor de su propio esfuerzo y de cómo eso, además de todo, llega desde la miseria extrema al desarrollo hasta de la majestad y la dignidad de la riqueza del multimillonario, ¿no? Entonces, la Quimera del Oro para mí representa, entre otras cosas, uno de los mitos fundacionales de la sociedad estadounidense como la conocemos hoy. Hay una historia acerca de eso. Esto sucede también en el oeste, que fue la última frontera después del exterminio de los pueblos originarios de Estados Unidos, del territorio estadounidense. Nosotros aquí en la Quimera del Oro podemos encontrar, por ejemplo, muchos rasgos acerca de lo que fue esa última fundación, esa última frontera alcanzada por ellos. Ahí podemos ver quiénes eran. Bueno, no había africanos, habían descendientes de británicos, holandeses, irlandeses, sí, alemanes, polacos. Pioneros. Los que fundaron las primeras ciudades, Boston, Nueva York, que luego fueron barriendo con el exterminio de los pueblos originarios hasta la frontera del oeste, con la que se encuentran luego con Asia, porque parte de California está fundada con esclavos chinos que venían del otro lado del Océano Pacífico. Entonces, aquí vamos a encontrar, digamos, en esta película enriquecedora para encontrarnos con esa realidad, con ese retrato de una sociedad en donde Chaplin vuelve a reivindicar la persona que es él. La persona que es él antes de ser artista, ¿no? Antes de ser ese gran creador. Y eso creo que lo enaltece. Un creador que funda lo que puede expresar, lo que puede comunicar en su propia vida, ¿no? Y además de todo eso que tú comentas, una persona que ya era un hombre exitoso, siguió creando a partir de esa misma fuente, ¿no? Y aquí vamos a resaltar eso porque, primero por el gran creador que era Chaplin, pero luego como ese sistema de la industria cultural que se forjó en Estados Unidos incluso incorpora una creación tan revolucionaria como la de Chaplin, la convierte en una máquina de hacer dinero, una máquina de valor. La película, una de las películas, por supuesto, de las primeras películas más exhibidas en el mundo entero, en ese periodo
Estados Unidos todavía hay en ese momento, digamos, una especie de contraste, de confrontación con otras cinematografías, los franceses, los ingleses haciendo películas, pero fueron los estadounidenses los que logran crear lo que ellos llamaron el Star System, una máquina de crear un condicionamiento de la subjetividad por admirar al artista, por admirar al productor y por admirar el dinero. Yo creo que no hay modo de que nosotros desvinculemos la afición por el dinero y el poder que nosotros hemos constatado, que nosotros hemos heredado en este siglo, sin el cine. Así. Sin el cine. O sea, el hecho de que lograra, por ejemplo, una película estadounidense vender las postales con las fotografías de los protagonistas firmados en el mundo entero, esa era parte del Star System de esas primeras décadas. Bueno, es ya una máquina de hacer dinero inconmensurable. Cuando se dieron cuenta que se creaba una película, tú filmabas un negativo, pero luego reproducías miles de copias, y que esas miles de copias en el mundo entero, a $1 centavo por entrada, representaba 100, 1000, 10.000 veces el costo de tu producción. Eso es lo que vivimos hoy. Yo creo que todos podemos reconocer que la mayoría de la gente, y quizás nosotros en algún momento también nos comportamos así, queremos ver una película porque tal actor actúa allí, claro, o porque tal actriz actúa allí. Claro, claro. Y la publicidad hoy del cine es, esta película costó $360 millones, o esta película no recuperó, ¿no? Esos son los valores, las medidas que tiene la publicidad del cine. Y todo esto viene de allí, de películas como La Quimera del Oro. Entonces, para mí también esta película es súper importante por eso. El oro en aquel momento, todavía, hace 100 años, era el valor máximo que se le podía dar a una de las tantas formas de extracción que la especie humana había creado, hasta que llegó el petróleo. El petróleo comenzó entonces a surgir como, bueno, imagínate, la fuente de combustible para toda la logística, para todo el movimiento de la mercancía en el mundo, para la creación de aviones, ¿no? El oro negro. Automóviles, el oro negro, ¿no? Claro. El oro negro. Pero el oro en ese momento era todavía una de las formas más importantes de la medida de la riqueza. Como lo es hoy el Bitcoin, ¿no? Que está, digamos, sustituyendo ahora una nueva forma de crear riqueza, porque ya no es extractiva. ¿De dónde se extrae el Bitcoin? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Y todo está asociado con esta forma de ver el cine. El cine de Charles Chaplin es un cine, por supuesto, icónico. Hay otros, como el de Buster Keaton. Tal es así que, además de todo, todos los dibujos animados que vinieron después copian gags de Buster Keaton y Charles Chaplin, o de Harold Lloyd también. De todas esas comiquitas con las que, sobre todo gente como tú y yo, que tenemos más de 50 años, fuimos a ver al cine o en la televisión, muchos de esos gags están extraídos de estas películas, ¿no? Entonces es una forma de memoria, una forma de creatividad que quedó fijada, sí, la verdad es que para siempre, porque las películas se pierden pero se quedan en la memoria. Es cierto que el archivo fílmico es un referente muy importante, pero yo pienso que ya está en la memoria de cada uno de nosotros, está impreso, digamos, toda la iconografía y
y los símbolos que crearon en la cinematografía van a permanecer mucho tiempo mientras nosotros vivamos, pero también nosotros vamos a morir, esa memoria va a morir con nosotros, si no la volvemos a contar, si no la volvemos a reproducir. Entonces hay esperanzas de que el valor del oro cambie, porque va a morir, tiene que morir, y van a crearse otras formas de valor. Hay otra cosa que yo creo que podemos resaltar con esta película, con La Quimera del Oro, y es el hecho de que la técnica narrativa que empleó Charles Chaplin es una técnica narrativa muy especial, que es la de esos sketches, estos cortos, a pesar de que están en un largometraje. Estos cortos son secuencias que casi comienzan y terminan cada una, a pesar de que la historia continúe. Es correcto, exacto. Empiezan y terminan. Es algo como lo que puede estar sucediendo en TikTok, pero a una velocidad mucho mayor. Es decir, TikTok está hecho de fragmentos. Estas películas todavía estaban encadenadas a las formas narrativas anteriores, como las de la novela y el teatro. El teatro, la crónica, la novela, incluso la poesía, que requerían una extensión mayor, es decir, la capacidad cognitiva de transmisión del símbolo todavía tenían un intervalo mayor, una respiración mayor. Sin embargo, era muy importante que se lograra esa narrativa tan breve para poder, considero yo que el humor no se sostiene durante tanto tiempo. El humor tiene que ser algo rápido, por eso el chiste es una pieza tan breve, por eso el sketch es tan breve, ¿no? Y yo creo que lo que está sucediendo hoy a un nivel mucho más, una capa muy superior, es la de la fragmentación de esa narrativa. Yo considero que ya hace 100 años hubo mentes brillantes que vieron la capacidad que tenía el cine para que se transmitieran narrativas y que las otras personas que recibían esa narrativa, que recibían la reproducción de esas imágenes, creyeran, se formaran una idea y una forma de ver el mundo a través de esas imágenes, es decir, la capacidad que tiene de influir en nosotros, cognitiva y emocionalmente. Y hoy, lo digo esto, quiero para que cerremos aquí o podemos continuar conversando, hoy también hay una fragmentación de la memoria, una fragmentación narrativa, y que hay unas personas, también otras mentes brillantes, que están encontrando la capacidad de que a través de esa fragmentación sigamos creyendo en una narrativa. Y por eso favorecer posiciones geopolíticas, posiciones históricas, filosóficas y económicas. Está bien, mira, escuchándote, porque de verdad que eso ni me había pasado por la cabeza, o sea, no lo había pensado. Vamos a ubicarnos, muchachos, 100 años atrás, poco más de 100 años. Ustedes que hacen cosas, que realizan, que están vinculados con lo audiovisual, al igual que Guido, y bueno, la gente que nos está viendo. O sea, ubiquémonos 100 años atrás y viste que una de las referencias acá, Guido, lo que pasa es que yo no sé, yo que no soy experto en esto, no sé a qué se están refiriendo, como una cosa para entendidos. Las cosas que se compromete a hacer Chaplin con la empresa X que lo contrata es un rollo. Tú vas a hacer tantas películas al año, duración, un rollo. No sé cuánto es un rollo, pero lo que entiendo es que son cosas muy cortas. Sí. Eso que tú llamas... Sí, es el número, porque es una cinta que tiene un número de pies, y entonces dura 3 minutos. Y cuando el rollo se acaba, claro, eso lo entiendo. Lo que no te especifican nunca es cuánto se traduce eso en tiempo, ¿no? Es decir, cuánto dura el rollo, pues, ¿no? Pero lo que te queda claro ahí es que entonces cuando tú ves que son cosas un poco más largas, coño, ya son 6 rollos, etcétera, ¿no? Pero bueno, quedémonos con la cosa de los sketches. Está surgiendo el cine como fenómeno de masas. Estamos hablando
insisto, 100 años atrás, poco más de 100 años atrás, cuando lo acabo de decir al principio, cuando Chaplin ya es un absoluto fenómeno. Mira, aquí lo describen en una de las reseñas, lo describen a propósito también de algo que tú decías. Chaplin es la primera estrella internacional de la industria cinematográfica. O sea, no hubo otra estrella antes que él. Es como la primera estrella fulgurante del Star System, ¿no? O sea, casi que se inaugura con Chaplin. En ese momento, ya el cine, repito, convertido en fenómeno de masa, las masas, ¿no? La sociedad de consumo en sus albores, lo que quiere ver, además lo que tiene acostumbrado a ver son cosas muy cortas, son sketches, Sí. ¿no? Y además va al cine a reírse. Bueno, por supuesto que no, o sea, no solamente a reírse, hay drama, hay aventuras, hay como otros No, y géneros, ¿no? se va desarrollando y van creando nuevas narrativas, porque Exactamente. luego llegó el expresionismo alemán y, o sea, Exactamente. Y la cosa se complica. Bueno, imagínate el cine soviético, ¿no? Que por cierto, Eisenstein, todo eso está ocurriendo paralelamente a esto, ¿no? sí, sí, simultáneamente a todo esto. Sí. Pero bueno, estamos en Estados Unidos en 1920 y piquito, 1900, esa década de 1910, 1920, y eso a propósito de toda esta discusión ahorita de lo fragmentario, de la cosa corta, de que el público demanda o no tolera contenidos largos porque no se concentra, todo eso que se dice ahorita, ¿no? Y que bueno, que creo que tampoco nunca me he sentado a analizar eso a profundidad, pero creo que hay algo de razón en lo que se plantea, ¿no? Como crítica. ¿Por qué, si esta es la fórmula, eso que se cuestiona hoy es la fórmula que está funcionando hace 100 años? Sí. O sea, la gente cuando va para el cine no va a ver películas de 3 horas, ni de 2 horas, ni de 1 hora y media. Va a ver cosas cortas y va a sorprenderse, a reírse, a llorar, el melodrama, la cosa y tal, ¿no? ¿Por qué? Yo me imagino que la gente que ha estudiado Chaplin esto ya lo recontra ha pensado, yo no lo sé, pero ¿por qué independencia creativa, imaginativa? Bueno, ya yo hice dinero, ya soy una estrella, ahora voy a hacer lo que yo quiero. ¿Qué tiene que ver eso con atreverse a dar ese paso, como tú lo comentabas ahorita, de contar una historia larga? Es decir, porque Chaplin comienza a sentir que que su autonomía como artista, como creador, tiene que ver con dedicarle más tiempo a contar una historia. Es decir, eh, ¿por qué se atreve a dar ese paso? ¿O qué está pasando en ese momento si ya la fórmula se demostró completamente exitosa de lo corto, de lo rápido, de la cosa una tras otra? Es el momento de esplendor del Fordismo, ¿no? De la producción en masa, De la producción en que serie, es algo sí. sumamente importante. Importantísimo ahí, O sea, claro. este es el momento fulgurante del Fordismo. Chamo, ¿por qué se ponen a crear cosas largas? O sea, ¿qué les pasa, no? Y no solamente Chaplin, obviamente. No, claro. Viste que, Griffith fue el primero que hizo unas películas ajá, súper extensas. a eso iba. Yo no sabía que, Sí. o sea, Chaplin junto con 3 personas más crea perdón, déjeme para no, Sí, una de las empresas sí, más importantes de Hollywood. United Artists, que creo que es la misma United Artists de ahorita, ¿no? Sí, fue fundada, bueno, pueden haber cambiado muchas cosas, pero sí son las... Pero entiendo que es la misma, Sí, según sí, estuve leyendo es la misma United Artists de ahorita. Bueno, eso se funda en 1923, lo funda Chaplin con 3 personas más, y una de las personas con la que la funda es con Griffith, ¿no? Sí, El del nacimiento de una nación, ¿no? nacimiento de Que una también es un largometraje y tal. Entonces, pero fíjate, Guido, comienza Chaplin a contar historias largas. O sea, lo del formato creo que es algo importante. Es el cine que comienzan a hacer los soviéticos, es el cine que se está haciendo en Alemania, es el cine que se está haciendo en otras partes. Francia, sí. ¿No? Y la cosa comienza a complejizarse bastante, y las historias obviamente comienzan a ganar en densidad, incluso cuando los soviéticos están haciendo propaganda, hermano, ojalá todo el mundo hiciera propaganda de esa Por manera, ¿no? supuesto. O sea, son historias, ¿no?
Que es lo que, por cierto, a propósito de algo que también comentaste, Guido, es lo que a mí me va a dejar deslumbrado con el nuevo cine latinoamericano. Que bueno, sí, los camaradas, los militantes y tal, que se pusieron a hacer cine. Hermano, cuando tú ves ese cine es una cosa que Extraordinario. tú no lo puedes creer. Güey. Claro. Raimundo Gleiser, la película esta sobre los sindicalistas, ¿cómo que se llama? Sí. Que la queremos proyectar acá. Esa hay que proyectarla. Y hay otra Hay que que hizo en la proyectarla, Revolución Mexicana también, la otra Revolución claro, Mexicana. la revolución congelada. Una revolución Muy congelada. importante. Esa de los sindicalistas, del peronismo y tal, esa la queremos además proyectar con discusión, porque da para discutir mucho lo interno de los movimientos revolucionarios. Entonces, para terminar la idea, Guido y compañeros, compañeras, comienza Chaplin y un montón de otra gente, pero bueno, estamos hablando de Chaplin, comienza a hacer cosas más largas, ¿no? Y comienza eso, pues a ganar la historia en densidad, etcétera, etcétera, y se comienza a meter en problemas, ¿no? Sí. O sea, el tipo comienza a... Entonces, ese tipo, este mismo tipo del que estamos hablando, la estrella, o sea, la primera estrella que conoce el universo cinematográfico gringo, pues, estadounidense, pero con repercusión mundial indudablemente, ¿no? Hay que recordar que además Chaplin era europeo, era británico. Británico, sí. Se pone, por ahí estaba leyendo, cuando decide, muchos tiempos después, ya ha hecho tiempos modernos, por ejemplo, pero cuando decide en el 40 ser el gran dictador, la gente le dice, hermano, ¿para qué te vas a poner a hacer una película sobre política? Eso no tiene ningún sentido. Sí, parece que él era un artista bastante fiel a sí mismo, pues. O sea, Bueno, bastante fiel a su propia historia. pero lo impresionante, o sea, eso de que nosotros vemos tiempos modernos también, es que me parece que es impresionante tiempos modernos, pero eso que uno ve el gran dictador ahorita y dice, chamo, qué tipo tan impresionante, esta debió ser una película, y bueno, sí, tuvo buena crítica y fue como exitosa, pero se metió en muchos problemas también. Es decir, hay una parte de la sociedad estadounidense, obviamente las élites, pero una parte del público también que le pasó factura, Guido. Sí. Que dijo, no, hermano, a mí me gusta el Chaplin que nos hace reír. Es decir, un poco, o sea, traigamos la discusión ahorita. Hermano, a mí me gusta el TikTok. Yo lo que quiero es ver el teléfono y distraerme. Y rapidito. Y rapidito, y ver una cosa y reírme y tal. Yo no quiero estar con... Entonces, viste que terminamos hoy. Es decir, hasta cierto punto, estas discusiones de hoy son más o menos las mismas discusiones de hace, claro, ya no 100 años. Sí, 80. pero se están fundando como nuevas formas. Claro, Se están fundando nuevas pero formas. es que- Y todo porque la historia no se repite nunca. y- Lo y- que estamos y- claro. Lo que- Y no, pero sobre todo es alrededor de la técnica. Claro, por supuesto. Es la técnica la que permite hacer eso. Sí. Y el dominio de la técnica determina también el dominio de la subjetividad, de las mentes, de la organización social y de la guerra. Y de la guerra, porque eso es lo que estamos además observando hoy. Bueno, lo que te estoy diciendo entre líneas es que pudiendo repetir esa fórmula hasta el cansancio, de lo corto, de la brevedad, de lo fragmentario, de voy a hacer reír a la gente y tal, renuncia a eso también, ¿no? Y se pone a hacer cosas como esta. Entonces ahí es donde esta película tiene, o sea, recobra como su, o sea, hace The Kid, hace el que ya comentaba, una mujer, no recuerdo el nombre, Que se llama La chica de París, creo que se llama Ajá, es esa algo- película que no Una no mujer tiene en ningún París. éxito. Sí. Una mujer en París hace La Quimera de Oro, después hace El Circo, que no es tan famosa, pero hace City Lights. Bueno, yo puedo aventurarme con una respuesta, porque lo que sucede es que yo creo que quien empieza, y si es más como estamos viendo que él era fiel a sí mismo, el que empieza a desarrollar sus ideas y, por ejemplo, se inspira en esas historias de la búsqueda del oro, de la fiebre del oro en Estados Unidos, Ah, ya. que fueron varias décadas. Te iba a decir. Si él se inspira en eso, yo creo que, digamos, es inevitable encontrar que tú necesitas tejer la trama completa. Y es como sucede, digamos, con la experiencia de la madurez. O sea, uno cada vez va haciéndose cada vez más capaz
de tejer cosas que te sucedieron en la infancia. Dices, lo que me sucede hoy tiene su origen allá. Entonces, digamos, la historia de uno se va extendiendo y yo considero que sucede así también en la imaginación, Sí. ¿no? Como sucedió con la novela, ¿no? La novela literaria comienza a considerar cada vez más capas de la conciencia porque vas acumulando esa experiencia que te permite tejer y asociar cosas que no estaban asociadas antes y se extiende, ¿no? Correcto. Se extiende. Y yo considero que es una de las cosas que sucede también con el cine, ¿no? Además de todo, lo que sucede también es que, por ejemplo, el hallazgo técnico que hace Alfred Hitchcock en La Soga para empatar cada rollo en plano secuencia y que parece que nunca termina, se va a negro siempre con la espalda de alguien, con un movimiento de cámara. Es decir, son esas cosas las que han inspirado a que la historia pueda continuar. Y luego, Reinaldo, digamos, personalmente no soy capaz, porque nunca he sido capaz de ver una serie. O sea, tantos capítulos, yo no soy capaz, no puedo. Yo no puedo. Yo veo una película, y es más, yo puedo ver una película de 5 horas, la puedo ver completa, ¿cómo se llama? Sin intermedios, sí, yo veo 900 gozándola, pero no soy capaz de una serie, no puedo. Pero bueno, una vaina personal. Pero digo, esa también es otra vuelta de tuerca que le ha dado a la narrativa y cómo la gente se puede, digamos, conectar y quiere, intrigado por conocer lo que viene, el nuevo accidente, el nuevo cambio, ¿no? El final, quiere ver la conclusión, quiere ver el desenlace. Bueno, y hay series que duran años, ¿no? Hay una serie española que tiene, creo que 20 y pico de años. Sí, es una serie que habla sobre digamos, las consecuencias de la guerra civil española. Es decir, cómo impactó en las generaciones, y tiene 20 años esa serie. Wow, y hay diferentes series, ahora se inventaron las precuelas, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que está allí, en el misterio de la creación de nuestra especie para contarnos a nosotros mismos. Sin embargo, en lo que insisto, lo que subrayo es cómo si hay unas élites, unas mentes brillantes, unas capacidades importantísimas para poder encontrar cómo, esto es lo que me puede permitir a mí crear una nueva base de ingeniería social. Por ejemplo, a gente narcotizada. Narcotizada casi exclusivamente con imágenes y sonidos. A gente que cree cualquier narrativa que se le imponga a través de medios masivos. Eso lo descubrieron ellos gracias a la cinematografía, y Hollywood es eso. Y lo que podemos imaginar después de lo que sucedió en Hollywood es la televisión, y ahora de la televisión, después de la televisión es la plataforma, ahora la conexión que nosotros tenemos a través de cada uno con una pantalla diferente, y luego los algoritmos. Es decir, es una suma de capacidades técnicas para controlar, influir, orientar, estimular la mente humana. En eso estamos. Y la Quimera de Oro es un origen buenísimo para hablar de esta vaina. Para hablar de estas cosas, sí. Mira, a propósito del contexto histórico, es una película, ya lo acabamos de leer, comienza a filmarse en el 24 y termina de filmarse en el 25 y se estrena ese mismo año en agosto. La fiebre transcurre en Klondike, que es digamos, no es ni siquiera ciudad, es como una suerte de asentamiento en Canadá, pero muy bueno, ya Canadá es en el norte, ¿no? Sí. Es el norte del norte, pero es el norte de Canadá, ya casi en el límite con Alaska, que como sabemos es territorio estadounidense también.
Y lo que se conoció como la fiebre del oro de Klondike tiene, para el momento en que se hace la película, tiene unos 30 años. Es del 80, de Sí. 1896, 1897. Es la, efectivamente, como tú lo comentabas, Guido, es el mismo lugar y la misma época en la que Jack London escribe no solamente el Colmillo Blanco, el famoso libro, sino algunos otros cuentos importantes. Pero además de eso se inspira en una tal expedición Donner. Es más o menos lo mismo, pero unos 50 años antes, 1846-47, un grupo de familias de estos, eh, ¿cómo es que le llaman los gringos? De pilgrims, Sí, de pioneros, pioneros, peregrinos ajá, de como, peregrinos. como los pilgrims del Mayflower. Ajá, pero bueno, pero ya en esta época eh, están realmente lo que están es colonizando, ¿no? Colonizando, Territorio que por no supuesto. está bajo control todavía del gobierno, o no, no realmente, pues no. Eh, bueno, es una gente que está emigrando desde el medio oeste, creo, hasta a California, es decir, al lejano oeste, y se meten agarran un atajo X y los agarra el invierno en un lugar como particularmente difícil y al final de 87 personas que iban sobreviven 48 solamente. Y el punto, me imagino que esta es una historia que está suficientemente, debe haber películas sobre esto. Registrada, no sé, no estoy seguro. Ah, seguramente, sí. El punto es que muchas de estas personas que no sobrevivieron porque se las comieron. O sea, hubo casos de canibalismo. Entonces, bueno, esto está reflejado en la película de Chaplin, obviamente, de manera Humorística, humorística sí. y muy sublimada, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estas eran como las cosas que estaba leyendo Chaplin en el momento en que Sí, que son son parte de como las inspiraciones de, la, para la creación de la película, de las para inspiraciones. escribir la película. Es correcto, es correcto. Hay un venezolano que también participó en esa fiebre del oro, que se llama Rafael de Nogales Méndez. Ah, claro, vale, claro. También estuvo Sí, allí. es un seminario. A ver quién nos tiene que hablar de ese cuadro, porque ese sí nos ha dado Pero además Yo viste quería que, hacer una película sobre Rafael de Nogales Méndez. ajá, pero Sí, además viste que hay varios, empecé a recopilar información y bueno, un pana la perdió, pero sí. eso es muy importante. Es muy Pero importante. además viste que él al mismo tiempo es varios personajes, ¿no? Es el tipo que está en Turquía, comandante de batallón, es un Es gente comandante de batallón para el ejército otomano. Sí, así está es. en Nicaragua, El saqueo de Nicaragua. Escribió un libro de la lucha con Sandino, sí. Y participó en la Revolución Mexicana. No, También, o sea, un es personaje absolutamente fascinante. Él califica perfectamente para el seminario este nuestro, lo afirmativo nacional. Sí, no, fascinante, fascinante. Eh, ¿Qué otra cosa te iba a comentar? En otra oportunidad, no lo vamos a hacer ahorita, deberíamos conversar sobre Chaplin y Cantinflas. Cantinflas creo que es una figura, es decir, creo que en algunos momentos creo que ha habido como intentos bastante serios de hacerse justicia, de verdad, genuinos. Sí. Creo que ha habido gente, Yo no lo he estudiado, pero sin embargo, como niño que disfruté de esas películas, no, ahora yo reconozco, es absolutamente maravilloso y entiendo que Chaplin lo veneraba. Chaplin a Cantinflas lo veneraba, o sea, le encantaba. Eh, y bueno, y la cinematografía de Chaplin da como para seguir hablando de esto. Yo creo que hay que hacer algo sobre tiempos modernos, o sea, me parece que es una... hablando de Fordismo, eso es una... ¿Qué otra cosa más brillante que tiempos modernos se ha hecho como crítica desde el humor, además, al Fordismo y, como forma de organización? y sobre todo por el hecho de que logra, o sea, no es una crítica al Fordismo, es una crítica a lo que le puede suceder al humano, a la subjetividad humana bajo ese sistema, ¿no? Entonces, Claro, es profundo, claro, es decir, claro. Chaplin era capaz de encontrar
lo esencial de cosas que estaban sucediendo, como por ejemplo en la Quimera del Oro, creo que no lo comentamos, pero todas las pequeñas historias que tejen la Quimera del Oro, todas están en ese contraste de el que, el que quiere está tomado por la necesidad de riqueza, de una riqueza precisamente ostentosa, y este hombre que siempre está en el lado de la humildad, ¿no? En el lado humilde. Y ese lado humilde es el que hace contraste con cada uno de estos personajes, con Georgia, con el... Incluso con Georgia. Con todos, con Sí. todos. Esa es una de las cosas brillantes de Chaplin. Y fíjate, Sí, ese juego de siempre, contrastes, ¿verdad? siempre es la persona, siempre es él el que está en ese contexto y está a la vez defendiéndose, pero también aportando. También está creando la revolución, la crea ese personaje en cada contacto, en cada situación con cada persona. Sí. Sí, sí. Y entonces tratan el hambre, tratan la soledad, La avaricia, la obviamente. avaricia, Em, tratan la indiferencia de Georgia delante de él, que se burla de su afecto, de su entrega. Chaplin hace todas esas historias y creo que todas están asociadas con el valor. El valor. O sea, ¿a qué le damos valor nosotros? ¿A qué le damos valor? Y cómo hay cosas que hemos constituido que son como mágicas. El oro, para convertirse en esa fiebre que fue, tenía ya connotaciones mágicas, ¿no? A pesar de que estaba extraído de la tierra y se convertía en precisamente el aspecto más materialista de la sociedad, eran condiciones casi mágicas sí. para que se convirtieran en esa fiebre, en esa avidez. Y bueno, y sigue sucediendo hoy con nuestras Sí, minas, ¿no? claro. Con nuestras minas y las minas de las grandes corporaciones. En México hay un grupo de personas que son famosas por haber ganado todos los litigios en un lugar que se llama El Bajío, el Ejido del Bajío. Han ganado todos los litigios a una empresa minera y siguen matándolos y siguen persiguiéndolos. O sea, eso está vigente hoy. Sí. Lo veíamos hace poco a propósito de Sebastián Salgado, la mina Serra Pelada. Me acordé leyendo sobre la película, sobre Klondike, porque tal y como decía Sebastián Salgado, él dice, bueno, ustedes, claro, no son fotos en blanco y negro, pero bueno, más allá de la cosa técnica, y él decía, ustedes ven puras figuritas allí pequeñas, pero ahí hay profesionales, gente con estudios universitarios, ahí hay de todo, ahí hay de todo, Tomados por el hechizo del oro. del oro. Y aquí era más o menos así. Pues. Bueno, sí, bueno, también de la riqueza fácil, Sí, en el sentido que evidentemente no era fácil, pero era una riqueza muy súbita. si O sea, si lograbas Si lo tener lograbas, la beta, si te convertías, o sea, el valor que tenía el oro en ese momento era un cambio violento de tu situación, la capacidad de compra que adquirías, pues, sí, como sucede hoy con el Bitcoin. Sí. sí, exactamente. Pero la relación del oro actual es muy distinta. La- De las minas, pues. sí, Sigue siendo muy explotadora, obviamente, pero... pero fíjate que sin embargo Bitcoin y oro hoy compiten en esa capacidad de crear valor. a niveles ya masivos. Sí. Pero una pepita ahora no es lo mismo ahorita que... No, pero sigue el valor del oro sigue subiendo. Nunca ha decaído hasta desaparecer, porque todavía sigue siendo, bueno, un material demasiado importante, todavía. Es finito también. No, y un indicador. Y ahorita estamos en una guerra del valor. La guerra geopolítica es también guerra del valor. La guerra del valor. Territorios que son recursos, Claro. por ejemplo,
pero también es una guerra del valor. Vemos a Estados Unidos actuar según el temor que tienen de que el dólar deje de ser la moneda de referencia y de reserva de valor y de capacidad de transaccibilidad, de transabilidad. Si empieza a ser desplazado por la moneda del BRIC, por la divisa del BRIC, eso es lo que cuenta la quimera del oro todavía está vigente, todavía nos está haciendo vernos a nosotros mismos. Sí, tiene mucho de historia universal, ¿no? O sea, de universalidad. ¿Tú has visto esta Monsieur Berthoud? No. Esa es una, pero leí es de, creo que tiene guión de Orson Welles, o es una idea de Orson Welles, algo así. Nos queda pendiente también como tarea. Bueno, Guido, hermano. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de esto.